La Ferrari ha vuelto a ser la segunda fuerza con el podio de Leclerc en Austria. Y en el video de hoy vamos a ver las declaraciones de Ferrari después de este podio, también en vista de la carrera de Silverstone de este fin de semana. Tenemos que ver cómo han funcionado las actualizaciones, qué hay aún por mejorar. Y finalmente vamos a analizar el episodio de Kimi Antonelli con Max Verstappen, la situación en casa McLaren y también las palabras de D'Ambrosio y Toto Wolff sobre Vasseur. Antes de comenzar, les recuerdo que dejen un like para apoyar los videos en el canal. Dicho esto, comencemos de inmediato. No es un triunfo, aún no es tiempo de celebrar, pero está claro que Ferrari en Austria ha enviado una señal. Y esta vez no es un destello aislado como en Monte Carlo, sino algo más concreto. El fin de semana en el Red Bull Ring nos mostró por primera vez una SF25 que finalmente ha reaccionado. Y lo hizo en condiciones difíciles, calor extremo, pista técnica y una McLaren inalcanzable. Pero el podio de Leclerc y la cuarta posición de Hamilton valen mucho más de lo que dicen los números. El nuevo fondo ha funcionado. Este es el punto clave, no solo en el cronómetro, sino en la manejabilidad del monoplaza. Por primera vez en semanas, Charles y Lewis bajaron del coche sin frustración. Ninguna queja por radio, ninguna cara larga después de la carrera. El primer verdadero avance técnico de esta temporada atormentada. Sí, la McLaren estaba en otro planeta. Norris y Piastri tuvieron una carrera aparte, pero la diferencia final con Leclerc de 19,5 segundos después de 70 vueltas es mucho menos de lo esperado, solo 3 décimas por vuelta. Y Ferrari mantuvo un ritmo sólido, constante y creíble. Lejos están las caídas vistas en Canadá, lejos están las crisis de temperatura y equilibrio, y detrás, Mercedes ha desaparecido. Russell nunca estuvo en el juego. Y Hamilton ha vuelto a ser competitivo con Ferrari, aunque todavía está buscando su equilibrio, especialmente en la zona de frenos. Pero lo veremos después. Leclerc explicó bien la situación. Hemos presionado, hemos degradado, pero nunca tenemos arrepentimientos. Perdió tiempo en el primer stint. Ciertamente, 6 segundos dejados en el camino con el tanque lleno, pero al final mantuvo el ritmo de los líderes, perdiendo menos de 4 segundos en las últimas 16 vueltas. Es ahí donde se mide el crecimiento de una máquina, cuando el peso disminuye y solo importan el paso, el equilibrio y la tracción. Hamilton, por su parte, ha mostrado señales importantes. Gira al ritmo de Leclerc y se acerca. Trabaja de forma autónoma en la configuración. Ha abandonado el enfoque de copiar y pegar y está llevando la SF25 hacia una configuración más adecuada a su estilo. No es un detalle, sino un cambio de rumbo. En el segundo turno, incluso preguntó si sería apropiado intentar la carrera con una sola parada. Hemos visto la comunicación entre Riccardo Adami y Lewis Hamilton, pero el muro detuvo de inmediato esta idea. Sin riesgos, mantenemos el plan. Decisión conservadora, pero sensata. En ese momento, como también confirmó D'Ambrosio, las McLaren estaban lejos, Russell estaba detrás. Preferimos no inventar nada y llevar a casa un tercer y cuarto lugar que para el campeonato de constructores beneficia a Ferrari. Y al final de la carrera, él también reconoció que era la elección correcta, pero todavía hay una nota técnica que deja dudas. El uso continuo del lift and coast, también en Spielberg, a pesar de que había el riesgo de frenos como en Canadá, vimos este uso masivo del lift and coast. ¿En casa Ferrari es una limitación, un problema estructural o un compromiso en el que trabajar? En cualquier caso, no es algo que se pueda ignorar. El resultado de Spielberg coloca a Ferrari en el segundo lugar del Mundial de Constructores. Pero la verdadera pregunta es, ¿será un caso aislado o el inicio de una gran remontada? La respuesta llegará pronto porque Silverstone ya está a la vuelta de la esquina este fin de semana y luego Spa, donde se esperan nuevas actualizaciones. 2 circuitos completamente diferentes, 2 bancos de pruebas serios. Si Ferrari confirma el crecimiento, entonces la segunda parte del campeonato puede volverse mucho más interesante de lo que hemos visto hasta ahora. El equipo no canta victoria y hace bien. Pero una cosa es clara por primera vez en meses, el paddock vuelve a mirar a Ferrari con respeto. El coche ha mejorado, los pilotos están empujando y el desarrollo no se ha detenido. En resumen, el podio no es suficiente, pero es un comienzo. De hecho, este podio de Ferrari es muy importante para el crecimiento de esta temporada. Lo confirmó también Leclerc. Hay mucho que hacer. Lift and coast, especialmente en el manejo del equilibrio y la gestión de los neumáticos, pero también en la gestión de la temperatura de los frenos. Y este lift and coast no es fácil de manejar. En la carrera, declaró Leclerc, tuve que controlar el auto, especialmente en el primer stint. Pero esta gestión del lift and coast es fundamental en este momento para tratar de extraer el máximo potencial del coche. Esto es lo que dijo Leclerc y no es algo para subestimar. Porque el coche funciona bien, sin embargo, si gestionas al máximo la temperatura de los frenos y de las llantas. Continuando, a trabajar en el lift and coast. De lo contrario, el coche sale de la ventana de temperatura ideal y no funciona como debería. De hecho, Charles también añadió que fue fundamental llevar a casa el podio trabajando también en este lift and coast. Pero no es suficiente, todavía tenemos que resolver este problema, trabajar duro para tratar de hacerlo aún mejor en la segunda parte de la temporada. La prioridad del equipo es tratar de llevar a casa la victoria.
Pero este es un primer paso en la dirección correcta y también hemos tenido la confirmación desde la pista. Una pista muy técnica, difícil de manejar, con mucho desgaste de neumáticos y con temperaturas elevadas, y el objetivo es la victoria. Y Charles también ha dicho que Silverstone podría ser una pista ideal para Ferrari, pero vamos a escuchar también las declaraciones de Lewis Hamilton. Hamilton terminó cuarto en Austria, pero detrás de ese resultado aparentemente sólido se esconde un problema que ha estado arrastrando durante semanas. Los frenos. Una vez más, el inglés se encontró luchando no solo contra sus oponentes, sino también contra su SF25. Y esta vez, a diferencia de Canadá o Imola, el problema estalló en una carrera donde Ferrari era realmente la segunda fuerza. En la vuelta seca, Hamilton estaba en la clasificación, rozó la primera fila y sin un pequeño error en la curva 6 habría llegado el paso. Estaba, la confianza también, pero en la carrera todo cambió. El Red Bull Ring es una pista que estresa todo, neumáticos, motor y sobre todo frenos. Y en este punto Hamilton ha sido muy claro, tuvo que manejar los frenos desde las primeras etapas, una vez más perdió tiempo. Lo dije sin rodeos, he estado presionando durante mucho tiempo para que los arreglen, así no es ideal. ¿Y el equilibrio? Peor, subviraje, poco feeling en la curva, un coche que no le seguía el ritmo. Después del adelantamiento inicial a Russell, hermoso por el exterior, desde la primera hasta la sexta curva. Su carrera se convirtió en una batalla interna, no contra Charles, sino contra la SF25. Él mismo lo puso. Después de ese duelo con George parecía que todo estaba bajo control, pero luego el equilibrio se derrumbó. Y si Leclerc lograba mantener el ritmo de las McLaren durante gran parte de la carrera, Hamilton comenzó a perder terreno vuelta tras vuelta. Al final cruzó la línea de meta con 9 segundos de retraso respecto a su compañero. Y el dato más crudo es este, perdió casi 10 segundos con Charles, con la misma estrategia. El desgaste de los neumáticos es otro enemigo. Hamilton ha tenido dificultades para manejar los neumáticos en un asfalto agresivo, con neumáticos blandos y altas temperaturas. La combinación perfecta para poner en crisis a un coche ya desequilibrado, pero el problema sigue estando en los frenos. Sí, Imola los había llamado una lotería. A veces funcionan, a veces no. En Austria fue uno de esos días en los que no funcionaban. En ciertas frenadas, simplemente, la sensación desaparecía, y es inaceptable para un piloto de su calibre. A pesar de todo, Hamilton quiso destacar también los aspectos positivos. Hemos crecido como equipo y es bonito verlo. El tercer y cuarto lugar son un buen resultado, pero yo necesito mejorar el ritmo de carrera. Y añadió, en la clasificación fuimos mejor, identificamos el error que me costó casi una décima. El mensaje entre líneas es claro, Lewis siente que puede acercarse a Leclerc, pero aún no lo ha logrado. Y no solo por su culpa, la configuración que usa Charles no lo convence. Hay demasiado sobreviraje, demasiado nerviosismo para su estilo. Está buscando un camino diferente, más adecuado para él, pero para hacerlo necesita un coche que le dé confianza, sobre todo en la frenada. La SF25 ha mejorado, sí, pero no para todos de la misma manera. Y mientras Leclerc se lleva el podio y la portada, Hamilton se ve obligado a seguir persiguiendo. Las próximas actualizaciones están programadas para Spa y también deben servirle a él, porque si Ferrari realmente quiere apuntar alto en los constructores, necesita que ambos pilotos estén al máximo. Por ahora, Hamilton se conforma con el cuarto lugar, pero en su interior sabe que no es suficiente. Y con Silverstone en el horizonte, su carrera en casa, la oportunidad para reaccionar está a la vuelta de la esquina. Y también hemos visto la discusión entre Hamilton y Riccardo Dami en la pista sobre la última parada en boxes. Para evitarlo y por lo tanto hacer la estrategia a una parada e intentar llegar hasta el final, al final de la carrera, a la meta. Pero Riccardo Adami fue categórico, quería hacer la parada en ese momento porque era la mejor estrategia. También D'Ambrosio después enfatizó que no querían cambios radicales en la estrategia para llevar a casa un tercer y cuarto lugar con Leclerc y Hamilton. Pero Hamilton sentía que debía hacer algo diferente, apuntar al podio con una sola parada, como también lo hizo Alonso con la remontada que lo llevó a la séptima posición. Se podría haber arriesgado, en mi opinión, la estrategia de una parada con Hamilton, pero ciertamente no era necesario, dado que Leclerc era tercero, y para el equipo no habría cambiado nada en términos de puntos para los constructores, siempre tercero y cuarto. Habrían terminado tal vez, con Hamilton adelante y Leclerc detrás. Pero no cambiaba nada en términos de puntos para el equipo, y por lo tanto Ferrari decidió correr de manera más conservadora esta vez. Y en este caso puede ser, y en este caso puede ser, pero en las próximas carreras hay otros oponentes como Verstappen o las Mercedes de por medio. Es importante diferenciar la estrategia entre los dos pilotos para obtener la máxima puntuación posible en la carrera. Pero ¿cuál es la situación en McLaren en este momento? Lando Norris gana y Oscar Piastri lo sigue. Max Verstappen desafortunadamente se retiró del Gran Premio de Austria y este Gran Premio marca un punto de inflexión definitivo. La lucha en el campeonato mundial se ha convertido en un asunto interno entre los dos pilotos de McLaren y a partir de hoy Red Bull está oficialmente fuera.
Cuarta doble victoria de la temporada para el equipo de Woking, pero esta vez el sabor es diferente. No solo porque Verstappen quedó fuera de juego con 61 puntos de retraso respecto a Piastri y 46 respecto a Norris, pero porque el duelo entre los dos Alfieri y Papaglia finalmente ha estallado. Y lo ha hecho sin orden en el equipo, sin juegos de equipo, solo pura competencia como debería ser. El momento clave fue la vuelta 19. Piastri ataca duro en la curva 4. No hay contacto, pero está cerca. Una apuesta, un riesgo calculado, pero también la señal de que Oscar no tiene intención de ser el segundo. Ahí se entiende todo, sin embargo el equipo decide por la calma. Norris realiza la parada en boxes primero protegiendo su posición. Y desde ese momento la carrera se divide en dos vías. Oscar permanece fuera 4 vueltas más. Y la elección es estratégica, crear un margen con los neumáticos para ser más fuerte al final, pero no funciona. Andrea Sella lo explica así: tienes dos opciones, o te detienes de inmediato y luchas con igualdad de neumáticos, o te quedas fuera para ganar algo al final. Esta vez, esta segunda estrategia no funcionó para Piastri. Seguramente en McLaren eligieron diferenciar la estrategia para evitar enfrentamientos directos en la pista y esto es evidente, y Andrea Sella ha declarado que está orgulloso de cómo corrieron sus pilotos. De hecho, después de ese pequeño riesgo en la curva 4, Piastri pidió disculpas de inmediato por radio. Pero el objetivo para ambos es tratar de ganar el título al final de la temporada. Ahora llega Silverstone, carrera en casa para Norris y carrera de ataque para Piastri. Ya es evidente que el mejor coche es el McLaren. Hay que ver cuál de los dos logrará ganar el título, porque Norris ha recuperado mucho terreno sobre Piastri en las últimas carreras. Y lo hemos dicho varias veces, cuidado porque Austria es una pista favorable para Norris. Y lo demostró desde las prácticas libres con un ritmo superior, pole position en la clasificación y luego victoria en la carrera. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo reaccionará Norris en las próximas carreras? ¿Podrá mantenerse a la par con Piastri, quien sigue siendo el primero en la clasificación de pilotos? ¿Y cómo manejará el equipo internamente? Un choque en la pista entre los dos. También podría haber un doble retiro de McLaren. Cuidado con esta posibilidad. Pero también hablemos del choque en la pista entre Antonelli y Verstappen, porque ha encendido un poco de debate. Silverstone espera a Kimi con 3 posiciones de penalización después del choque con Max Verstappen en la primera vuelta en Austria. El joven de Bolonia bajó de su Mercedes dañado y cruzó la mirada con Max. Y allí podría haber pasado cualquier cosa. En cambio, sucedió algo sorprendente. No hubo gritos, no hubo acusaciones, no hubo dedos apuntados. Verstappen, 4 veces campeón del mundo, se acercó y simplemente preguntó: ¿fuiste tú? Y cuando entendió que sí, era realmente Antonelli quien lo había golpeado en la curva 3, reaccionó con calma, con respeto, con una actitud casi de mentor. Vio a un talento que se equivocó y lo absolvió en el acto, sin rencor. Luego, frente a los micrófonos, dijo: revisé las imágenes, son cosas que suceden, todos hemos pasado por eso. Kimi es un gran talento y aprenderá de esto. Y es una señal fuerte, porque cuando Verstappen te trata así, significa que ha entendido quién eres, especialmente quién puedes llegar a ser. En cuanto a la regulación, sin embargo, los comisarios fueron inflexibles, el incidente ocurrió y la responsabilidad estaba clara. No hay descuentos, 3 posiciones de penalización en la parrilla en Silverstone para Kimi, y es una decisión sagrada, según muchos. Antonelli bloqueó los neumáticos traseros tratando de evitar el contacto con Lawson y golpeó el Red Bull de Verstappen, ambos fuera al final de la carrera. El reglamento es claro, incluso en la primera vuelta si no involucras a otros y eres directamente responsable, pagas. Kimi lo ha dicho todo con sinceridad, sin buscar excusas, pero el veredicto no cambia. Ahora tenemos que ver a Silverstone si Kimi logrará reaccionar después de este error suyo. Y es un error imperdonable para un joven piloto talentoso como Kimi. También recordamos cómo Max cometió muchísimos errores cuando estaba en Red Bull, cuando estaba en Toro Rosso en 2015, también en Red Bull en 2016, 2017, 2018. Al inicio de la carrera es normal que necesites más experiencia. Y entonces vas más allá del límite para buscar el límite que te impones, para detenerte y no sobrepasarlo en la carrera. Recordamos que Max corrió de manera incorrecta en 2021 cuando estaba lejos de ser un piloto inmaduro. De hecho, ya estaba avanzado en su carrera y había estado corriendo en la Fórmula 1 durante 6 años. Kimi está apenas en su primer año de Fórmula 1, démosle tiempo para madurar también en estos aspectos en la pista. Y si volvemos a ver las imágenes, fue un error trivial que incluso él mismo, en mi opinión, si lo hiciera 100 veces lo evitaría. Pero sucede. En ese momento quiso forzar una frenada, bloqueó la parte trasera e involuntariamente golpeó a Verstappen. Quiero concluir el video citando una declaración de Toto Wolff que dice, defendiendo a Vasseur: si yo no estuviera, lo llevaría a Mercedes, atribuyendo la responsabilidad del fracaso en Ferrari. En este momento, para esta temporada, no a Toto Wolff, sino a la gestión interna. y llega. El mensaje más claro, como dijo Toto Wolff: déjenlo trabajar.
Jean Todt tardó 8 años en ganar un título y nadie puede construir algo sólido si se cuestiona cada 6 meses. Fred es directo, competente, no hace política y sabe a dónde quiere llevar al equipo. Se necesita continuidad, no histeria. Una declaración importante. Un respaldo tan explícito por parte de un rival directo es raro en la Fórmula 1. Y quizás esto podría ayudar a Vasseur a tener continuidad en la Fórmula 1 también para los próximos años. Háganme saber en los comentarios qué piensan de la carrera en Austria y cómo ven la próxima carrera en Silverstone, especialmente para Ferrari. Estoy curioso por leer y responder a todos sus comentarios. Como siempre, les recuerdo que dejen un like, se suscriban y activen las notificaciones. Para no perderse ningún video que se publique aquí en el canal, les dejo otros videos relacionados. Aquí desde Rastaduto, nos vemos en la próxima.